¿qué usted tiene que decirle a esta generación? Generación que te conecta en esta noche. Yo quiero decirte lo que quiero de compartir contigo en esta noche, en los próximos minutos, es lo siguiente. Llegó el tiempo que pasemos de la productividad a la efectividad. Y cuando estoy hablando de que es tiempo de que pasemos de la productividad a la efectividad, es porque la productividad es la capacidad de hacer algo, es la capacidad de producir algo. Y nosotros como generación, Dios nos ha bendecido con esa capacidad de poder producir. Ahora, cuando hablo de productividad, se hace de dos maneras. Es por una capacidad natural o por una capacidad adquirida. Cuando digo una capacidad natural, me refiero a esos elementos y características que nosotros tenemos. Me refiero a que podemos hacer cosas a través de los dones que el Señor nos entregó. Ahora, cuando hablo de una capacidad adquirida, hablo de esos conocimientos, entrenamientos que nos sirven para luego entonces hacer que las cosas sucedan. Y como generación hemos sido bendecidos porque vemos a mucha gente, a muchos de nosotros haciendo muchas cosas, lo cual no es malo, lo cual no es bueno. Ahora, el problema está en cuando eso que nosotros estamos haciendo no tiene un norte definido. Y ahí es donde yo digo, mira, hemos logrado dar un salto y lograr que esta sea una generación productiva. Ahora debemos de convertirla en una generación efectiva. Y una generación efectiva habla de una generación que causa un impacto real, porque la efectividad es ese equilibrio que hay entre la eficacia y la eficiencia. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Eficacia es la capacidad de lograr que algo suceda, y la eficiencia es la capacidad de lograr eso que te has propuesto con el mínimo viable posible, o sea, con los recursos que ya tú portas, con los recursos que ya tú tienes, con los elementos que ya el Señor a ti te entregó. Entonces, nosotros tenemos gente haciendo de todo, pero que no va a ningún lugar. Es importante que nuestra generación se detenga y entienda que debe de definirse para que alcance objetivos concretos en el Señor. Cuando yo hablo de efectividad, yo estoy hablando de vivir conforme al diseño con el cual tú fuiste creado. Es la manifestación de tu propósito real. A mí me preocupa ver gente que entiende que está bien solamente porque está haciendo muchas cosas y esas cosas no están logrando un impacto real en nuestra generación y en la gente que está a nuestro alrededor. Esta generación está llamada a impactar y que ese impacto sea un impacto de altas dimensiones. Vemos el caso y quiero ponerlo por ejemplo. Yo siempre lo he hablado. Si alguno de ustedes me ha escuchado predicar o me ha visto dictar alguna conferencia, en los últimos años yo he venido diciendo, somos una generación hiperconectada, somos una generación multitasking, que tenemos la capacidad de estar conectados en diferentes áreas, elementos, en diferentes canales al mismo tiempo. Somos una generación que puede ir haciendo varias cosas al mismo tiempo, pero sin embargo eso nos produce una dificultad, y es que muchas veces no logramos la materialización de un objetivo concreto porque estamos involucrados en muchas cosas. Y esa hiperconectividad trae con ella una infoxicación. Y no se preocupen que yo voy a aterrizar todo lo que estoy explicando en 2 minutos. Esa hiperconectividad trae consigo una infoxicación. Sam, ¿por qué es una infoxicación? Es la intoxicación por el exceso de información. La información no es mala, la información es buena. El problema está en cuando nosotros tomamos información de todas las fuentes sin examinar de dónde vienen. Entonces, al estar hiperconectado, estar recibiendo una cantidad de información, nuestro corazón, nuestro espíritu se intoxica, se infoxica. Esa información, en vez de hacernos bien, nos hace mal. Lo importante no es tener mucho conocimiento, sino es lo que nosotros hacemos con ese conocimiento. Estamos en la generación que porta la mayor cantidad de información que jamás en la historia. La pregunta es, ¿qué tú estás haciendo y qué tú vas a hacer con esa información? Yo quiero explicártelo por la Biblia. Mira, y en ese sentido, quiero explicártelo por la Biblia en algunos ejemplos. Te puedo poner el ejemplo de Egipto. Egipto como reino, era un reino productivo,
tenía la capacidad de producir, su tierra producía, sus animales producían, pero llegó un momento de crisis y la productividad no era lo suficiente, sino que necesitaron un hombre que fuera efectivo en la administración de esos recursos, y en esa parte hizo entrada a ese escenario un hombre llamado José. Y José era efectivo justamente porque él tenía un enfoque, y su enfoque no estaba en lo que él podía ver a su alrededor, sino lo que él había recibido por revelación de parte de Dios. Era vivir conforme a ese diseño del cual él portaba. Podemos ver en el mismo Egipto más adelante que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, estaba allí como esclavo, y ellos eran productivos. Es más, quienes hacían las grandes murallas, las grandes ciudades, las grandes edificaciones de Egipto, era el pueblo hebreo. Era productivo, pero no era efectivo. Hasta que no apareció un hombre con un liderazgo llamado Moisés, que él sí tenía un enfoque y una conexión con su propósito y con el Dios que le llamó. Hasta ese momento es que cuando el pueblo de Israel se convierte en un pueblo efectivo, ya no solamente construía para un reino del cual no eran parte, sino que ellos se constituyeron en un reino y conquistaron otros. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Poderoso, poderoso. En Lucas hay una historia, y voy bajando ya en esto. En Lucas hay una historia, Lucas capítulo 10, verso 38, verso 42. Si tú me permites, quiero leer a partir del verso 40. Dice, hablando de Marta y de María, dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, hablando de Jesús, le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola a mí? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María escogió la parte buena, la cual no le será quitada. Gloria a Dios. Así como Marta y María representan a dos tipos de personas en una misma generación. Vemos a Marta, que está enfocada en producir para la fuente de todo, que era Jesús. Sin embargo, vemos a María, que en vez de su enfoque estar haciendo cosas para Jesús, su enfoque fue dirigir su mirada en la fuente de que crea todas las cosas. En el libro de Colosenses nos enseña que a través de él y por él, para él, fueron hechas, creadas, manifestadas, producidas todas las cosas. Entonces yo creo que Dios nos llama a esta como generación a que nos detengamos y que podamos conectarnos con la fuente que hace que las cosas sean productivas y efectivas, que se llama Jesús. Necesitamos Amén. ser eficaces en lo que nosotros hacemos. ¿Alguien está conmigo en esta hermosa noche? Amén, amén, amén. Entonces, ¿por qué te digo esto, Sanford? Porque veo a los chicos cuando llegan a las iglesias que están preocupados por estar en los púlpitos muchas veces, por pertenecer a un ministerio. Yo quiero desmontarte ese mito en esta noche, y me disculpas si yo pienso diferente a ti, pero hay chicos y hay muy jóvenes que Dios no los llamó a estar en un púlpito. Dios no te llamó a estar en la danza, Dios no te llamó a estar en el ministerio de adoración, Dios no te llamó Dios a lo mejor te llamó a ser un pelotero y darle duro a la pelota. A lo mejor Dios te llamó a ser un buen médico, Dios te llamó a ser un buen ingeniero, Dios te llamó a ser un buen músico, a ser un buen arquitecto, no sé. Tú vas a ser efectivo cuando tú operes en la dimensión del diseño que tú portas, no cuando tú quieras hacer lo que los demás están haciendo. Tenemos que cambiar esa mentalidad de producir solamente, y tenemos que comenzar a vivir en una vida que cause impacto en lo que están a nuestro alrededor. Si tú te dedicas a una profesión, si eres estudiante, tú serás efectivo en el escenario que Dios te puso, no en el escenario que tú quieras estar. Aleluya. Y tú sabes que Sam, porque hay muchas formas de pecar. A mí me gusta esto porque una generación infoxicada que está contaminada de tanta información, que está hiperconectada, pero que no está formada, es una generación deformada, lamentablemente. Tú con mucha información no garantiza formación. La formación viene por parte de un carácter desarrollado por una intimidad con Cristo Jesús. Viene porque alguien te haya mentorado y te haya encaminado conforme a ese diseño que tú portas de parte de Dios, a la luz de la palabra de Dios. Y eso es lo que te va a hacer efectivo. Amén, así es. No es lo que están diciendo y haciendo lo que está a tu alrededor. Eso es hacer lo que los demás están haciendo.
haciendo. Y yo quiero decirte que si Dios te llamó a hacer algo específico, que alguien más no lo está haciendo, no te detengas porque tú no veas que eres aplaudido. Tú no has sido llamado a ser aplaudido ni reconocido por los hombres. Tú has sido llamado a causar un impacto a esos hombres y mujeres que están a tu alrededor, y solamente viviendo conforme a lo que establece la palabra y lo que Dios ha introducido en tu corazón es que tú vas a lograr ese impacto. Nuestra Eso es así. Es una generación llamada a impactar a la generación presente, pero también a la venidera. Por eso necesitamos pasar de la productividad a la efectividad. Sanford, y con esto termino. Hay muchas maneras de pecar y no ser efectivo es un pecado. ¿Cómo así? Es más, Sanford, la palabra pecado realmente en su original griego y hebreo, en cualquiera de los dos, significa lo mismo. ¿Tú sabes lo que significa pecar? Pecar significa errar al blanco, no alcanzar la meta, tropezar en el camino de alcanzar el objetivo. Eso es lo que significa pecado, literalmente en castellano. Lo que quiere decir que cuando tú eres productivo, cuando tú estás haciendo muchas cosas para Dios, pero esas cosas no logran el objetivo del reino de Dios, no logran el impacto, también eso es errar al blanco, eso es fallar y eso es pecar. Por eso yo quiero llamar a conciencia en esta noche y a que nos detengamos y pensemos, ¿yo estoy siendo productivo o realmente yo estoy siendo efectivo? Y tomando palabras de ministros anteriores, de otras participaciones, mi hermana de sangre Rosy decía que nosotros somos la respuesta de Dios, y justamente cuando somos la respuesta de Dios es cuando nosotros somos efectivos. Mi hermano Tony decía que nosotros teníamos que ser servidores y otro hermano hablaba, yo creo que del carácter. Entonces, una manera de ser efectivo es que el carácter de Cristo sea forjado en mí. Cuando eso ocurra, yo voy a servir, y cuando yo sirva, seré respuesta. Y cuando yo sea respuesta, seré efectivo. Dios te bendiga, generación. Ay, 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 ay. No termine nunca. Varón, tienes que comprometerte públicamente. Tienes que comprometerte a venir de nuevo por aquí en el 4x7. Estamos aquí, somos suyos. Generación efectiva. Pasemos de lo productivo, de hacer, a alcanzar e impactar, mis hermanos. Amén, amén, amén. Un amén. Mira, un eterno amén, hermanito. Excelente. Quiero que hagas una oración ahora, claro, para sellar todo esto y que esta generación pueda aplicar todo este tema que has traído para bendición. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento a cada ministro que ha participado en esta plataforma, a los que están conectados, a los jóvenes, a los caballeros, quien sea que vaya a ver esta transmisión. Padre, yo te pido, gracias por hacernos entes productivos, ya eso es bueno y te agradecemos por ello. Ahora yo te pido, Dios, que esta generación pueda ir al siguiente paso, ir al siguiente nivel, y es lograr un impacto con lo que están produciendo, Señor. Yo te pido que el carácter de Cristo sea manifestado en nosotros, y con ello todo lo que está a nuestro alrededor logre conocerte, que realmente seamos sal, que realmente seamos luz, que realmente seamos respuesta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Mi hermano, un abrazo, y ya tú sabes, bendiciones para ti, toda tu familia, la iglesia, todos allá. Bendiciones. Amén. Nos vemos pronto. Muchas bendiciones. Amén.